Después de todo el proceso digital de desarrollo y diseño de un coche, llega una de las fases más icónicas del diseño de automoción. La fase donde el coche deja de estar en la pantalla y empieza a ser algo físico. La fase del modelado en arcilla, del clay modeling. Porque esta parte es clave para entender inicialmente cómo se valida realmente un coche en la industria. Y aunque hoy lo veamos como algo tradicional, que lo es, sigue siendo una de las herramientas más importantes y bonitas del diseño. Entender esta fase es fundamental para ver cómo se toman decisiones reales en la industria, pero no solo diseño, sino también validación, negocio, estrategia, sobre todo en fases iniciales. Realmente es una parte muy bonita y para mi opinión, eso sí que es opinión, una de las partes más llamativas de todo el proceso, toda la parte artesana, aunque, bueno, de hecho es bonito que no sea solamente una parte digital, sino que sea algo que se sigue manteniendo dentro del flujo real del desarrollo de un coche. Porque aquí ocurre algo muy importante y es que el clay modeling es la primera vez que puedes ver el coche a escala real, lo puedes tocar y eso cambia todo. Aquí el coche deja de ser una idea, una representación y ya empieza a ocupar algo físico, empieza a ocupar espacio. Es muy bonito porque se usan herramientas muy manuales, ¿no? Limas, escalpelos, rodillos metálicos, cuchillas, unos pequeños rastrillos como la playa, pero con arcilla y mucho más profesional, pero con ese proceso artesanal. Aunque el diseño previo sí que viene de un mundo digital, y esto de hecho es clave, ¿no? Se empieza a entrelazar la parte digital con la parte manual y empiezan a trabajar juntos durante todo el proceso. Los modeladores se apoyan en bocetos, también en el tape drawing y en el modelo 3D, en el ordenador, en la parte de surfacing. Y aquí pasa algo importante y es que van ajustando pequeñas curvas con cinta adhesiva en la maqueta, mientras esas mismas curvas se van modificando en el diseño 3D. Es un proceso doble, es bidimensional, o sea, está interconectado, intercomunicado todo el tiempo y esto permite entender el coche desde todos los ángulos. Al principio sí que se trabajan con escalas reducidas, normalmente 1:4, que ya suele ser 1 metro de coche, de arcilla, vamos, o escalas a 1:10, ¿vale? Por ejemplo, Lamborghini lo hace a 1:3, o sea, no siempre tienen por qué ser toda la misma escala. Esto permite ver el coche físico por primera vez y entender algo muy importante, no son las proporciones reales del coche, ¿no? Ya no es verlo en una pantalla, sino ver cómo respira el volumen, cómo se equilibran las superficies, cómo fluye el diseño en el espacio y en algunos casos incluso, bueno, en algunos casos no, casi a día de hoy casi siempre se integran ingenieros desde esta fase, ya a día de hoy casi siempre, usando por ejemplo túneles a escala para validar diseños iniciales, medio iniciales cuando ya está en este punto. Pero es decir, el diseño ya se conecta con ingeniería aquí, no solo estética, sino ya empieza la parte más técnica, más de rendimiento. Cuando se obtiene el volumen, primero se obtiene ese volumen base en arcilla, ¿no? El diseñador jefe ya empieza a intervenir directamente usando, una vez se tiene ya el volumen un poquito definido, usa las cintas adhesivas para marcar las líneas, separar volúmenes y todo esto ayuda a definir la lectura de un coche. Y aquí entra un concepto clave que es el DRG, que es el Down the Road Graphic, DRG. Y eso es la gráfica del coche que reconoce esa distancia, no esos faros o esa calandra. Bueno, Bugatti lo tiene muy marcado, por ejemplo. Las proporciones frontales, todo lo que hace que identifiques un coche cuando lo ves a lejos. Y todo eso se define aquí, se finaliza aquí en la maqueta. Después ya se empiezan a añadir detalles como el color para la visualización o elementos como los escapes o alerones. Todo eso ya
se va añadiendo y que evidentemente cada vez más se usa la impresión 3D para hacer todas estas piezas, porque todo esto acelera el proceso y reduce las iteraciones manuales y el coste, que es elevado. Una vez se termina el modelo, el pequeñito a escala, no el grande, se presenta ante el comité de decisión o el consejo de administración. Y aquí pasa algo importante. No es solo diseño lo que te van a evaluar o lo que se evalúa en esta fase, es el negocio, es viabilidad, es coherencia, es estrategia de marca. Y si se aprueba, ya se pasa al modelo en tamaño real. Por eso es muy importante. Todo esto es lo que aprenderás en el programa de desarrollo directivo en automoción y movilidad urbana. No es solo la parte estética, es todo lo que hay alrededor. Así que volvamos al desarrollo ahora ya de la maqueta grande, de la maqueta 1.1. Se comienza con un bloque macizo y aquí se usa la fresadora, ¿vale? Se empieza a generar ese volumen base a partir del CAD previo, ¿vale? Digamos de forma muy arcaica, sobre materiales pues como puede ser madera o poliuretano de alta densidad. Y ya el trabajo fino se hace de manera manual, ese trabajo intenso ya se empieza a aplicar o a quitar arcilla, se va modelando a mano con esas herramientas. Normalmente se trabajan entre 4 a 6 modeladores a la vez, se usan de 2 a 5 toneladas de arcilla por coche, en la maqueta grande, no en la pequeña, prácticamente un coche completo en volumen físico. Y aquí viene algo clave, este modelo no es en sí definitivo, porque después lo revisan todos los departamentos de ingeniería, de diseño, pues puede ser aerodinámica, dinámica vehicular, ergonomía, y entra muchísimo aquí, se hacen cambios constantes, ¿vale? Se va tocando hasta llegar a ese punto final, que es el design freezer, valga la redundancia, congelado, y ya no se puede modificar. A partir de ahí todo entra en fase de industrialización. Antes de ese punto todo va a seguir abierto. Y el modelo también, bueno, se suele recubrir con láminas especiales para que se vea como metálico, no se llama Dynoc o Scotch Cal. Habrá otras láminas, ¿vale? Que esto va simulando la pintura, las chapas, los cristales. Estos modelos suelen parecer reales. Suelen parecer tan reales que son los que ves muchas veces en un salón de automóvil. Cuando tú vas a un salón del automóvil y te presentan el nuevo coche, a veces ves los cristales negros. Es porque es una maqueta. Es una maqueta no funcional. Son maquetas de validación. Después de todo esto, el modelo se digitaliza otra vez con un escáner 3D, ¿vale? Una vez ya se ha hecho todo el Frozen Model, para llevarlo de nuevo al entorno de CAD y cerrar todo ese ciclo, ¿no? Que sería digital, físico y digital de nuevo. Y ahora entramos en algo cada vez más importante, que es el interior del vehículo, porque el diseño exterior ya no es suficiente. Hoy el interior es clave. También se hace en arcilla, ¿eh? Y aquí la digitalización empieza incluso antes, ¿no? Porque aunque también se modela en arcilla, el interior se tiende a trabajar de forma separada. Claro, si empiezas con un bloque sólido, pues no puedes meterte dentro. El interior necesita otra lógica. Aquí se trabaja con muchos especialistas, pues ingenieros electrónicos, expertos en telecomunicaciones. Realmente casi todo el mundo entra, en mayor y menor medida. Con ergonomía, o sea, entran hasta 50 departamentos distintos en muchos proyectos. 50 departamentos, o sea que el interior no es solo diseño, experiencia de usuario, funcionalidad. Aquí entra un área muy interesante, que es la parte de la háptica o la comunicación cinestésica, que estudia cómo percibimos el tacto, los botones, todo lo que es el volante, ¿no? Ese tacto que esté mullidito, los asientos, todo eso se diseña con intención, hasta los olores. Todo no es casual a día de hoy nada. Y esto se conecta directamente con lo que llamamos HMI, ¿no? La interfaz hombre-máquina y esa experiencia de usuario que está tan de moda, ¿no? El User Experience, UX. Y aquí todo tiene que ser coherente. Obviamente, diseño exterior y diseño interior tiene que ser coherente también con la tecnología, todo debe contar la misma historia. El problema de las maquetas de arcilla es que son lentas de modificar y caras. Si algo se rechaza, hay que rehacer
mucho. Por eso cada vez se usa más la realidad aumentada en estos casos, ¿vale? Porque permite iterar mucho más rápido sin volver a empezar desde cero, aunque después tendrás que hacer la maqueta. Aquí es donde se entiende algo importante. El diseño de un coche, como hemos visto, estamos viendo, no es solo un proceso, es una cadena de decisiones conectadas, de decisiones de muchos departamentos, toda la parte digital, toda la parte física, toda la parte de validación, de ingeniería. Todo esto es lo que analizamos en profundidad en el programa de desarrollo directivo en automoción y movilidad urbana y cómo tomar las mejores decisiones, donde no solo ves el cómo se diseña a modo bonito, sino el porqué detrás de cada decisión. Si estás siguiendo esta serie, que espero que te guste, ya estás viendo la industria del automóvil como un sistema completo. Hay cosas que aún no tienes, obviamente, ¿vale? Pero no lo estás viendo como piezas separadas, sino ya como un proceso integrado, al menos estás teniendo esas nociones. Pero si quieres seguir profundizando, también tienes la newsletter en la web. Está muy bien porque es una formación gratuita, poquitas veces al año. Sobre todo, también quédate con esta idea. Un coche no se diseña, se construye en capas. Si todo esto te está gustando, dale al like, suscríbete para seguir viendo los siguientes vídeos, entra a la newsletter, que serán unas píldoras muy interesantes, escrito en modo historia, que es como está escrito el programa. Está hecho de tal manera que no sea algo tedioso de estudiar, que no sea algo aburrido, sino que sea una inmersión, como una historia, como que te llevas a la cama un libro, un cuento, y sin darte cuenta vas aprendiendo. Esto no lo inventé yo, lo inventó la Escuela de Negocio de Harvard, Harvard Business School, y lo usa también el INSEAD, y lo usa entidades muy potentes de las que voy intentando aprender lo que puedo. Evidentemente no, quiero decir, no es que colabore con ellas, simplemente intento aprender cómo lo hacen para trasladártelo a ti, de tal manera que usar sus mismas metodologías para que aprendas de forma amena. Hablo en el programa, no hablo en el vídeo. En el vídeo hago lo que buenamente puedo hacer. Como estás viendo, también me ayudaría muchísimo una suscripción, un like, un comentario para ir haciendo y también ir aprendiendo, la verdad. Cada vez más vídeos como este que creo que te pueden ir ayudando mucho. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.